Uno de mis primeros videos hace unos 8 años fue de estructura de ganancias y obviamente he madurado mucho como mixer, como ingeniero de mastering, sé un par de cosas más de audio, vaya. Y también he aprendido más maneras de explicarlo, así que hoy te traigo una visión un poco más madura de cómo tratar de entender estructura de ganancias, que es algo que como que la gente siempre está queriendo dar alguna recomendación específica y como siempre en el audio son solamente estrategias disponibles. Soy Juan Carlos Sotelo y hoy vamos a indagar un poco sobre este concepto que le llaman estructura de ganancias y cómo podemos abordarlo adentro de la computadora. No importa si estás empezando, no importa si ya sabes, no importa si sientes que ya sabes. Este video está, óyese este ejemplo. Más o menos es la idea. A ver, necesito que entendamos conceptualmente qué está pasando. Como siempre, para mí lo más importante es que entiendas el concepto. En todos los DAOs aplica. Entonces, tenemos que entender que no importa si estás utilizando samples o micrófonos como fuente de sonido, siempre estás peleándote o siempre estás navegando entre este dilema de está muy fuerte, está muy bajito. Y eso que está muy bajito, cuando está muy muy bajito, escuchas el ruido de fondo de las cosas y se pierde la articulación, la definición del sonido y del instrumento. Pero si está muy fuerte, puedes sobrecargar el sistema, que básicamente pues son las bocinas, los amplificadores, la salida master, ¿no? De como le quieras llamar. Pero se sobrecarga el sistema y entonces no alcanza a escucharse todo. Por eso es muy importante que cada instrumento esté a la intensidad que necesita, durante el tiempo que necesita, para que se escuche lo más claro posible y puedas hacer muy buenos balances y tu música siempre se entienda. Y esto viene desde el arreglo. Entonces, no importa si estás usando samples o si estás utilizando micrófonos. Vamos a asumir para esta explicación que siempre estamos en ese debate de el pico y el ruido de fondo. Te recuerdo que adentro de la computadora tenemos mínimo 350 decibeles. Estamos sobrados. Te dejo también en la descripción el video de El Headroom es de Inventados, que si sigues creyendo en el Headroom. Entonces, el Headroom en digital realmente no existe, pero eso está súper desarrollado en el otro video. Entonces, siempre tienes esa fuente que son tus micrófonos o tus samples, que lo pondremos en un primer nivel o en un nivel muy hasta arriba de nuestro flujo de señal, porque eventualmente todos los canales se van a ir vaciando a través de auxiliares y buses hasta 2 canales simplemente a la salida que son tu stereo out o tu master out, y todos tienen que caber en esos 2 canales de salida. Entonces, si tú estás echándole agüita a un vaso, pues eventualmente se llena, ¿no? Y si lo ves de esa manera, hay un punto en el cual has visto estas imágenes, pondré alguna por acá, donde te ponen el ejercicio de qué tubo se va a llenar primero, ¿no? Con agua. Y esa es la misma mentalidad que deberíamos de tener cuando estamos pensando en estructura de ganancias. ¿Qué tan rápido lo estamos llenando? ¿Por cuánto tiempo lo estamos llenando? ¿Cómo lo estamos llenando? ¿Con qué lo estamos llenando? Porque tenemos espacio limitado. No todas las frecuencias pueden estar súper fuertes de todos los instrumentos todo el tiempo y al mismo tiempo, porque entonces nada cabe, hay un límite. Entonces, primero tienes esto, que es así lo más básico de todas tus fuentes de sonidos, samples o micrófonos, y que acaban siendo adentro los clips de audio o los instrumentos virtuales, ¿va? Después de eso, todo eso se vacía a una serie de faders donde tienes todos los instrumentos específicamente. En mi caso, por cómo trabajo yo, lo vacío a una serie de auxiliares. Auxiliares no como los auxiliares de live que están aquí a la derecha, sino entendido como lugares donde estoy vaciando cosas y estoy haciendo pequeñas sumas de instrumentos. Por ejemplo, si yo tuviera una grabación de batería, podría tener un bombo adentro, bombo afuera, los 2 micrófonos, y lo sumaría en un auxiliar de bombo y eso iría a un bus de batería, ¿no? Igual overhead izquierdo y overhead derecho, si me los entregaron o los grabé mono, pues irían a un auxiliar de overheads donde los sumo, paneados izquierda y derecha, y eso se suma con a lo mejor auxiliar de tarola que tiene tarola arriba, tarola abajo, bueno, tarola arriba, tarola abajo, y bombo adentro, bombo afuera, que se suman en un auxiliar que es
auxiliar de bombo. Y así voy haciendo pequeñas sumas, a modo de que con un solo fader pueda controlar más mi sesión sin importar cuántos canales origen tenga, ¿sí? Cuántos clips de audio originales tenga. Eso es lo que me permite trabajar sesiones de mezcla que de repente llegan a los 80, 90 o 100 canales sin problemas, porque algunas personas tienen producciones con tantos canales. Después de esa sección de auxiliares, que dentro de esos auxiliares también podrías contemplar estos que son los auxiliares compartidos como reverberaciones, delays, esas recomendaciones de las cuales podemos hablar otro día, o puedes hacer esas preguntas en tiempo real en cualquiera de mis clases que doy semanales y en los talleres que estoy dando en verano y que doy con cierta regularidad. No olvides activar la campanita y estar pendiente de mi Instagram, que también está en la descripción del video. Y después todo eso se vacía a una serie de buses. Esto es una visión muy como lo que hace Michael Brauer, donde, digo, no es el único que lo ha hecho, pero es como un poco basado en esa idea, donde puedes vaciar ciertos elementos y los puedes agrupar de cierta manera. Entonces, por ejemplo, puedo tener un bus de sección rítmica donde a lo mejor agrupo mi bajo y mi batería, luego un bus de armonía donde a lo mejor tengo todos mis instrumentos armónicos y luego un bus de voces donde tengo pues, todas las voces principales, coros, adlibs, etc. Y puedo hacer diferentes agrupaciones dependiendo del proyecto, pero esencialmente lo que quiero que entiendas es que tengo 1, 2, 3, 4 etapas por lo menos donde estoy haciendo todo esto, ¿va? Ahora, visto adentro del DAW, lo que tú vas a ver es justamente estos canales que yo tengo visualmente ultra delgaditos, pertenecen a esa primera etapa fuente de toda mi fuente de audio y todos mis niveles. Quiero aclarar que yo no me estoy fijando en fórmulas de números que no sirven para un carajo, donde te dicen tu bombo va en -6 para que tu bajo esté en menos lo que sea. Eso no sirve porque tienes que fijarte en el contenido del sonido con el que estás trabajando para que esos niveles puedan significar algo. Porque el balance, que siempre es relativo al material, va a depender. Si tienes un bombo con más clic, necesita tener menos decibeles para que lo escuches. Eso lo he explicado un poco en el video de las curvas isofónicas a loudness, que también te dejo en la descripción del video. Entonces, todo esto que está aquí es mi kit de batería y lo tengo con los faders en ciertos niveles, muchos por debajo del 0. Y aunque mi bombo es el que está pegando realmente en el 0, estoy controlándolo con este fader que sigue a la salida para que ese pico que sigue no esté tan alto. Y si te fijas, los decibeles realmente de algo como el hi-hat están muy por debajo, pero los escuchas claramente. Y no me estoy fijando en números específicamente. Me estoy fijando cuando hago una estructura de ganancias, incluso como conforme voy avanzando en las etapas desde el demo, más bien mis faders siempre están alrededor de -12 y los faders originales, es decir, de los instrumentos de fuente, suelen estar en 0. Porque eso me permite empezar a empujar esto, que es la salida, de una forma muy específica y siempre tener espacio para trabajar, porque no existe el headroom, simplemente existe el punto de clipping. No hay headroom porque no hay punto de saturación en el máster. Entonces, la suma de toda mi batería, supongamos que está picando alrededor de -5. En algún momento de mi carrera como educador, yo estuve explicando esto utilizando el MV Meter, que es un plugin completamente gratuito, porque hay mucha gente que habla de que para entender estructura de ganancias tienes que aprender a utilizar medidores BEU. Hay un tema en el cual tiene sentido y hay un tema en el cual me parece que no tiene mucho sentido. Tiene sentido porque se supondría que esto tiene una equivalencia con una calibración de voltaje para que no sobrecargues el sistema. Pero por lo que me parece útil es porque si las agujas de un plugin como este se están quedando pegados, puedes tener demasiado contenido de bajas frecuencias. Solamente es un promedio a lo largo de 300 milisegundos. La realidad es que si estás tirando música que tenga bajos muy continuos, lo más normal es que se quede pegado, ¿no? Y una cosa muy linda es que podrás ver ahí que lo tengo calibrado en -9. -9 decibeles full scale. Es 0 BEUs. ¿Por qué? Porque yo lo tengo calibrado así. Y eso me permite saber que cuando estoy por aquí, estoy empezando a pasarme un poquito y que estos decibeles que pudiera pasarme, por ejemplo 4, yo todavía podría controlarlos con un compresor, con un clipper, podría saturarlos a modo de controlar esos picos nada más. O sea, puedo hacer algo porque de todas maneras estos 4 me dejarían en -5. ¿Por qué? Porque mi 0 está en -9. -9 más -4 te deja alrededor de -5. Va a estar intenso, pero esto debería de aclararte muchas cosas y traerte muchas
mucha claridad de cómo trabajar más adelante. Entonces, tengo de arriba abajo mi batería, mi bajo, mi bus de teclas y sonidos extra. Ajá. Entonces, esto lo que me permite es que puedo ver un poco no los números relativos, sino cómo se están comportando las agujas, en el sentido de qué tanto estoy cargando mi sistema. Ajá. Qué tanto veo que alguno está exigiendo que necesita más espacio durante más tiempo. ¿Va? Como puedes ver, simplemente para que se escuchen, o sea, mi punto de partida es el balance de faders. Ahí escuchas todos los elementos y puedes ver que lo que consume más espacio a lo largo del tiempo realmente es mi batería porque es lo más continuo. Aunque son transientes muy cortitas porque todos son percusiones, está todo el tiempo haciendo algo. Entonces el bajo realmente no lo estoy empujando mucho y por eso ves que se mueve a pesar de que es continuo, pero está ahí bailando. Y las teclas, como tienen suficiente información de agudos, pues no necesitan estar tan fuerte. Pueden constantemente estar ocupando ese pequeño espacio. Y estos pequeños soniditos que son detalles son tan cortitos y tan ocasionales que no representan un problema, solo necesito poner el fader a modo de que se escuchen sin necesidad de que todo esté comprimido. Ahora, siguiendo esa lógica, como yo ya estoy viéndolo en un nivel de buses, estoy viendo qué tanto me estoy cargando. Regresémonos otra vez a la base. Esencialmente lo que pasa con estructura de ganancias es que siempre estarías pasando por diferentes etapas de saturación cuando grabas. Eso incluye por completo la etapa del preamplificador de línea, micrófono o instrumento, donde primero tendrías una etapa de saturación aquí, en el nivel más fuente de audio o de instrumento virtual. Después, en los puntos de suma, dependiendo de cómo lo hagas y sujeto a la época y a las técnicas de mezcla y como a la tecnología disponible, pues a lo mejor empezaban a vaciar una máquina de cinta en canales, o sea, unos canales de cinta en otros canales para poder empezar a liberar y tener canales en blanco y poder grabar nuevos instrumentos. Entonces, esto podría representar otro punto de suma donde pueda haber una nueva saturación. Y los buses, al final, siguen siendo lo mismo. Esto es vital de entender porque realmente podríamos tener muchos puntos de saturación disponibles y entonces sí podríamos hablar de que existe algo que se llama headroom, donde la estructura de ganancias se va a comportar de una forma quizás más recomendable dependiendo de las herramientas que estés utilizando a la hora de trabajar. Entonces, no todos tus plugins están esperando los mismos niveles, especialmente cuando estamos hablando de plugins que están haciendo una emulación analógica. En teoría, esta emulación analógica contempla transformadores que van a añadir una cierta coloración y un comportamiento no lineal a la secuencia de armónicos que puede aportar. Y entonces están esperando y están calibrados de cierta manera, ¿no? A lo mejor algunos de tus plugins te van a dejar cambiar esa calibración. Si te fijas aquí, el Comp Diode no me deja. Les he enseñado varias veces cómo cómo medir exactamente las agujas. Acuérdense, pongan un tono puro, pongan el threshold como lo más plano posible y vayan viendo cómo se comporta la aguja hasta que den con el 0. Si yo abro cualquier otro de los plugins de Arturia, puedes ver que aquí incluso el medidor BU, así como los BU del MB Meter, yo puedo calibrarlos. Puedo decirle, ¿sabes qué? -8 va a ser tu 0. O -18 o -14, porque estoy pensando en qué etapa va ese compresor, si va en el audio directo o va en puntos de suma, sean auxiliares, buses o la salida estéreo. Entonces es muy importante entender esto porque cada herramienta puede venir desarrollada por el fabricante para esperar cierto nivel. Entonces, supongamos que tú quieres utilizar un compresor que esté esperando -8, -6, -3 decibeles full scale en tu sesión y le estás usando directo en tu tarola porque le da algo increíble que te encanta. Perfecto, qué bueno que te encante. El gran problema es que ahora tu tarola, cuando salga de la compresión o del proceso va a estar muy cerca del 0 y por ende tu estéreo out o tu master ya va a estar muy cerca del 0. Entonces tienes que empezar a controlar esa salida con el fader. No hay necesidad de pelearnos con estar cerca del 0. Incluso si quisieras utilizar un plugin que espera un nivel muy alto, te conviene simplemente compensarlo a la salida. ¿Por qué? Pues porque funciona. El caso de algunos clippers, por ahí tengo el Apogee,
porque ese pues justamente podrías empujarlo hasta el cero, pero también puedes bajar solo el threshold hasta que tengas esa textura que buscas sin necesidad de estar empujando tus decibeles full scale y tus faders todo el tiempo echándolos para atrás, ¿va? Entonces, algo como esto, que no tengo mucho cómo manipularlo, quizás esté esperando unos niveles muy específicos o tengo que jugar mucho con el threshold, porque según mi estructura de ganancias con la que esté trabajando y cómo voy vaciando mis canales a lo largo de los folders, buses, auxiliares o como se llamen tu DAO, es lo que van a ir escuchando más adelante los diferentes procesadores dinámicos y o saturaciones no lineales. Si tienes un plugin muy transparente o que puede hacer muchas cosas, como el Blue Cat Dynamics, que básicamente es un procesador dinámico con esteroides que te permite hacer cualquier tipo de movimiento en cualquier dirección, pues entonces este es más adaptable a dependiendo en qué etapa esté y puedes de nuevo jugar con el imitador y jugar con la salida y tienes muchas herramientas con que jugar, pero porque esencialmente estás decidiendo en qué etapas necesitas controlar la dinámica para que 8 canales los puedas vaciar en los siguientes 2. Esa es la pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo, si todo lo que estás vaciando realmente cabe en los siguientes 2 canales, porque siempre estamos vaciando hacia 2 canales. Ahora, si estás utilizando un plugin como estos, de Borealis Audio, que está increíble, hechos en Bolivia, amplia recomendación que los vayan a ver, y esto es una saturación muy específica, ¿no? Yo tendría que de nuevo poder revisar justamente a qué equivale ese cero, cuánto necesita entrar para empezarlo a tocar y realmente quedarme con lo que aporta y no estarme siempre peleando solamente con estar pegado al cero. La estructura de ganancias no es que haya una forma específica de siempre tener un balance para que todo funcione. El tema con la estructura de ganancias es que tienes que entender cómo te relacionas con tus procesadores dinámicos y con las saturaciones, porque no existe el headroom en el mundo digital. Realmente, de modo transparente, ninguno de los plugins nativos está añadiendo eso, a menos que sean saturaciones o emulaciones de equipo analógico, especialmente compresores, ¿no? Que es lo más común. Hay emulaciones de ecualizadores analógicos que también pueden tener un comportamiento de ese estilo. Pero de forma transparente, si tú solo mueves tus faders y solamente tienes audio reproduciéndose, no hay un nuevo punto de saturación porque este fader no está añadiendo ninguna resistencia, coloración, ni ningún comportamiento distinto a lo que le aventaste, ¿va? Así que realmente yo te puedo recomendar varias cosas. Si estás pensando en etapa de demo donde abriste tu DAO y estás solamente tirando ideas, como yo lo tengo es mis buses siempre están en 0, mis faders siempre están en -12. ¿Por qué? Porque eso me permite subirle a la salida de mis bocinas y cuando necesito ponerle atención a un instrumento para escucharlo, lo puedo echar un poquito para adelante, -9, -6, trabajarlo y regresarlo a donde va simplemente con el fader. Y si necesito empezar a controlar la sesión, tengo los faders de los buses para empezar a controlar los niveles de los grupos de canales. ¿Sí me explico? Entonces es una aproximación muy distinta a cómo trabajar desde el demo, siempre con espacio, sin estarle pegando solamente a un limitador que está aquí a la salida, ¿no? Entonces siempre voy a tener espacio, siempre. Ahora, yo sé que hay gente que le gusta trabajar con una cadena. A mí me parece que no es lo más recomendable. Si todavía no logras que tus canales sin procesamiento en el máster suenen bien, yo quitaría esa cadena porque lo estás moldeando más de lo que necesitas y estás haciendo un trabajo doble que no necesitas para aprender a qué suenan las cosas. Sugerencia 2. Ya estás avanzando en tu producción y como que ya todo está un poco en su lugar. En vez de preocuparte por meter 1000 plugins para ir premezclando, preocúpate por obtener el tono de los instrumentos y no lo veas todavía como mezcla, porque eso te permite que justamente tus faders estén en niveles sanos y cuando necesites exportar el multitrack, nada esté pegado al cero y no tengas que hacer nada extraño. Punto 3. Si justamente te están llegando archivos a mezcla que vienen un poco más altos así, ¿no? En vez de estarte peleando adentro de tu cadena de efectos ya aquí abajo, pues más bien utiliza el clip gain para tenerlos en niveles más sanos. Entonces una de las opciones es empezar a premezclar desde el clip gain, que esto lo hacemos muchísimo, y esto te permite entrar mucho más suave
a toda tu cadena de efectos que vayas a hacer. Incluso desde el clip gain puedes empezar a considerar cómo comprimir algunas cosas. Supongamos por un momento que este bombo viniera muy fuerte. Francamente, yo en las voces todo el tiempo estoy haciendo cosas así, donde a lo mejor estoy haciendo crossfades y esta sección tiene un clip gain más baja que esta, ¿no? Y eso me permite empezar a controlar de cierta manera la dinámica y utilizar mis compresores de otra manera y no solo como controles dinámicos. Y tampoco estoy dependiendo de clippers y limitadores para controlar los picos, porque simplemente veo cómo se relacionan, lo escucho y lo resuelvo desde antes de poner cualquier procesador. Una vez que logro un buen balance con faders, ya puedo empezar a procesar para lo que vaya necesitando. Ahora, todo este tipo de cosas yo las explico en los talleres de mezcla y en las clases que doy. Si quieres saber de esas cosas, veme a seguir en Instagram, está en la descripción del video. Y si te late este video, pues también te agradezco un comentario y que compartas, que le des like y que actives la campanita. Entonces, esta sería como de nuevo una primera etapa de la estructura de ganancia visto ya hacia la mezcla. Y si te fijas, yo en la cadena como tal dentro de Live, lo que tengo dos utilities. También trabajo mucho en Reaper. Si te interesan videos de Reaper, déjamelo saber en los comentarios. Pero en Live me funciona mucho esta forma porque esto es básicamente mi clip gain, que lo podría automatizar de cualquier manera. Para que se vaya moviendo conforme yo lo necesito, en vez de estar automatizando los clips. A veces uso el clip, a veces uso el utility. Y además esto sirve para escoger qué tan fuerte entro. Y si necesito regular algo, por suerte muchos plugins traen un control de salida, donde puedo volver a bajar un poquito el nivel. Y este es el que utilizo después para automatización, porque eso me deja completamente libre el fader para seguir simplemente haciendo balances. Entonces, el fader siempre está libre y todo el tiempo estoy empujando mis ganancias a modo de cómo voy vaciando hacia dos canales, ¿va? Y si hablamos de la etapa final master y estás preocupado por cuánto espacio tienes que dejar para que la mezcla sea sana y puedan hacer un buen trabajo de mastering, pues te ahorro todo el problema. O sea, eso de -6 o -3, como alguien que lleva algunos años haciendo mastering, me da lo mismo. Me preocupa más qué es lo que tienes insertado en la salida estéreo a cuál es el nivel en el que me lo entregas. Con que no me lo entregues en -0.1, ya, o sea, yo estoy bien. Yo prefiero que me lo entregues así máximo en -1, porque siempre puede haber un pico intersampleado por ahí. Ya haré videos también de eso. Entonces prefiero que me lo entregues con un pico alrededor de -1, que tú puedas simplemente echar para atrás tu mezcla, justamente desde los buses, vayas a la parte más alta y digas como, estoy muy alto, colapsas todo esto, agarras todos tus faders, los echas un pelito para atrás y listo, ya estás ahí alrededor del -1. No necesito -1 específico preciso, necesito aproximadamente máximo por ahí. Porque de todas maneras yo en Master, cuando lo importo en una sesión, puedo bajar esa ganancia de forma transparente sin afectar tu mezcla. Pero lo que no puedo deshacer es el sonido que a veces viene integrado de que le estás pegando al limitador y muchas veces eso no es favorable. Ahora, si estás trabajando con ingenieros de mastering, que es muy recomendable si estás tratando de tomar tu carrera musical en serio, deberías de aprender a delegar ese último pedazo donde ese limitador no necesariamente está aportando volumen, sino que si lo que buscas es una cualidad sónica, es probable que nosotros en mastering podamos lograr eso que buscas con un poquito más de precisión y que tenemos sistemas un poco más precisos, entonces podemos escuchar cómo se afecta toda la mezcla con una lupa mucho más precisa. La estructura de ganancias creo que ha sido muy explicada de formas raras en un afán de dar puntos de partida y aproximaciones para cómo manejar siempre las cosas, porque todo el tiempo ahora las personas entiendo que estén tratando de ahorrarse algunos pasos y estén produciendo y mezclando al mismo tiempo, que de nuevo en mi cabeza no me parece grave que no exista una separación entre estoy componiendo, arreglando, mezclando, masterizando, editando, como que creo que sí deberíamos de separar más las etapas. Y dentro de esta claridad de diferentes etapas, pues la estructura de ganancias está en todas, donde siempre estoy jugando en relación a eso que es un pico, que es un comportamiento no lineal por plugins que estoy utilizando y por cuánto espacio estoy dejando disponible entre mis elementos durante
X tiempo porque la composición lo pide así. Este video es un poco abstracto, necesitas practicar mucho hacer balances, esa es de verdad la recomendación final que te puedo hacer. Simplemente acostúmbrate a usar más tus faders y no estar dependiendo de plugins que estén así como cachando los picos todo el tiempo. Mejor usa tus faders, para eso están. Pensando en esta misma estructura, como la que te decía, donde tengo algo que es la fuente y lo voy empujando conforme lo necesito, lo voy vaciando hacia auxiliares buses, como le quieras llamar, y eventualmente eso va a llegar hacia acá. Por ahí también veo una práctica muy común de gente que dice agrupa toda tu mezcla y eso conviértelo en un submaster, que esa palabra me da dolor de cabeza, porque a la gente se le olvida que si lo que quieren es insertar un track de referencia para escuchar un track de referencia mientras trabajan, puedes hacer un canal de audio, simplemente lo asignas directo a la salida hacia tus monitores y lo que esté en esta pista ya no va a pasar por el máster. Entonces tu cadena de máster, tus efectos que estén ahí de ecualización, lo que sea, pues va a seguir sonando y esto no se va a ver afectado y lo puedes controlar justamente con un fader por aparte. Creo que no necesitamos inventar soluciones mágicas, simplemente es entender cómo funcionan los faders de nuestra consola infinita. Si te gustan este tipo de videos, dale like, comparte y te puedes unir a la sección de miembros donde voy a estar dando mucha más información, además de las clases que estoy dando con regularidad a través de Zoom. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.